fuimos exactamente a una playa en Rivas. Entonces yo estaba bañándome, mis hermanos estaban cerca de donde yo estaba y de pronto sentí que alguien tocó mi parte íntima. Entonces yo estaba muy pequeña, obviamente, entonces yo corrí a donde mi mamá a contarle. Mi papá siempre ha sido un hombre como muy explosivo y como el que nos ha defendido demasiado a su hija y en general a su hijo también. Entonces mi mamá no quiso contarle en ese momento a mi papá. Y entonces lo único que se nos ocurrió en ese momento fue ir a donde un policía, porque era en época de Semana Santa, creo, estoy más súper segura que fue en esa época. Entonces fuimos donde el policía y yo describí más o menos cómo era el hombre, aún tengo el recuerdo completo de la cara de él. Tenía 13 años cuando sufrí mi primer acoso callejero. Cuando yo tenía días libres que no iba a la escuela, generalmente era sábado y domingo, yo tenía que ir a dejarle el desayuno a mi papá al tramo donde trabajaba, en el mercado. De mi casa a una cuadra había un semáforo y ahí vendía agua helada un muchacho que calculaba que tenía como 14, 15 años, quizás 16, creo que sí, era mayor que yo. Y pues primero cuando yo pasaba me sitiaba, pero como yo intuía de qué se trataba, no prestaba mucha atención. Así fueron transcurriendo las otras ocasiones y cuando parece que pues para llamar mi atención empezó a seguirme, me decía cosas vulgares al oído, pero creo que mi error fue nunca haberles dicho a mis papás por lo que estaba pasando. Dejé que eso ocurriera cada vez que pasaba y él se cansaba de seguirme. Hasta cierto punto, cuando yo estaba cerca del tramo de mi papá, pues él ya se regresaba. Y lo que hacía, prefería caminar más, daba la vuelta con tal de no volver a pasar por ahí. Sucede que una vez la violencia se incrementó a tal punto que empezó a guiñarme y me acorraló contra una pared. Fue ahí cuando por casualidad mi hermano se estaba bajando de un microbús, él venía en Indiri y él vio todo. En ese momento mi hermano se fue corriendo hasta donde yo estaba y empezó a regañar al muchacho, quiso golpearlo y pues el asunto se hizo grande. Me gustaba jugar fútbol desde muy niña, a los 11 años venía de una práctica con una amiga, pues íbamos obviamente con el uniforme un hombre que estaba en un carro, yo no me fijé que estaba ahí, me detuve a esperar a mi amiga que se había quedado, me tocó las piernas, esto provocó una reacción pues violenta de mi parte, lo golpeé, lo aruñé, pero pues obviamente el tipo tenía más fuerza y terminó tirándome en la acera. Yo llegué asustadísima a mi casa y mi abuela me dijo de que eso me había pasado porque andaba de inmoral en short. Y las palabras de ellas me calaron tanto que pasé muy buen tiempo que seguía jugando fútbol, pero jamás después de una práctica o iba a ellas de short. Ocurrió cuando tenía 13 años en la ciudad de Jalapa. Viajaba hacia mi colegio en bicicleta y un tipo de 23 años intentó tocarme la pierna. ¿Qué sentí? Enojo, frustración, y intenté contarle a mis papás, quienes se pusieron muy enojados. Mi primer acoso lo viví a la edad de 7 años. Fue por parte de dos vecinos. El primero también era chavalo como yo, quizás 3, 4 años mayor que yo. El otro vecino sí era mucho mayor que yo, quizás unos 10 años, era adolescente. El que era casi contemporáneo de mi edad, yo todas las tardes mi mamá me enviaba a comprar las tortillas como a 3 cuadras de mi casa y él continuamente esperaba la hora exacta en la que yo pasaba. Yo trataba de cambiar el horario, pero él siempre me estaba esperando, me seguía y me tocaba las piernas, y una vez tanto fue mis nervios que hasta boté las tortillas y salí llorando. Esa fue la primera vez que se lo dije a mi mamá, y mi mamá fue a hablar con la mamá de él, que es una vecina, y ella lo que le contestó fue que eran cosas de chavalo. El hombre era mayor que yo, él siempre me enamoraba, pero luego cuando empezó a ver que yo no le hacía caso y empezó con insultos, empezó a enamorarme de una manera grotesca, de una manera vulgar. Yo igualmente me sentía intimidada, estaba niña, no podía responderle a él, no podía decirle algo porque me sentía mal o tenía miedo que él
tornara tal vez agresivo conmigo o que me siguiera. Pero todo eso de nada me sirvió porque él siguió acosándome. Llegó un momento que cuando yo venía de clases, él me siguió, me empezó a enamorar y a insultarme. Luego, en ese mismo acoso, él intentó agarrarme del brazo. Cuando él me agarró fuerte, yo quería zafármele de él de alguna manera. No tenía nada en mis manos, solamente mi bolso con el que iba a clases. A él se lo aventé.